I earned my degree online at Arizona State University. I chose to get my degree at ASU because I knew that I'd get a quality education, they were recognized for excellence, and that I would be prepared for the workforce upon graduating. To be associated with ASU, both as a student and alum, it makes me extremely proud, and having experienced the program, I know now that I'm set up for success. Learn more at asuonline.asu.edu. Hi, I'm Richard Karn, and you may have seen me on TV talking about the world's #1 expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with Pocket Pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's Pocket Pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage. Plus, your super light and ultra-durable Pocket Hose Copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting exclusive offer just for you. For a limited time, you can get a free Pocket Pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size Copperhead hose. Just text WATER to 64,000. That's WATER to 64,000 for your 2 free gifts with purchase. WATER to 64,000. By texting 64,000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Pocket Hose. Message and data rates may apply. No purchase required. Terms apply. Available at pockethose.com/terms. Un día en Colombia puede parecer un libro de historia. En una sola jornada se aprobó en el Senado una reforma laboral que logró recoger las esencias de la propuesta original del gobierno. Se salvó la reforma pensional en la Corte Constitucional, que solo la mandó a remiendos en la Cámara de Representantes, pero aplazó su aplicación en julio. Congeló la consulta popular, pues el registrador nacional dice que no puede darle trámite sin concepto del Consejo de Estado, mientras que el presidente da señales de derogar el decretazo de la consulta. Todo eso y más en un día. Hablamos con el representante de la Cámara, Alirio Uribe, y con la consultora en temas de política y relaciones internacionales, Diana Medina. Hoy es miércoles 18 de junio. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de Hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Durante este 17 de junio, que ha sido un día convulso en Colombia, un montón de noticias políticas y judiciales que, mejor dicho, no nos alcanza la agenda para hablar de todo, porque también ha habido avances en el tema del el expresidente Álvaro Uribe, ha habido de todo, pero la conversación se ha concentrado principalmente en 3 puntos: la reforma laboral, la reforma pensional y la consulta popular. Vamos a arrancar por la reforma laboral. ¿Qué ha significado la aprobación de esa reforma laboral y las consecuencias de los puntos aprobados, pero también las consecuencias políticas en adelante? Porque esto también incluso ya tuvo un efecto de tumbar la que se llamó la consulta popular 2.0. Ya vamos a hablar con más detalles al respecto, pero para eso hemos invitado a Diana Medina Casas, quien es la directora general de Seguimiento de Estrategia, una firma de asuntos públicos y comunicación estratégica, con un análisis de su equipo de politólogos y abogados. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación y a todos los que nos oyen el día de hoy. De acuerdo, empecemos por la reforma laboral. 2 jornadas súper intensas que hemos tenido durante el lunes y martes para llegar a una conclusión, porque además estábamos a contrarreloj, veníamos en el escenario previo a que si el viernes no había conciliación y aprobación de los puntos, pues no hay reforma laboral. Pero tenemos hoy una reforma laboral que el gobierno en principio decía, esto no va a la par con lo que estamos buscando. ¿Ese es el balance o el gobierno tiene en este momento la sartén por el mango? Pues, Carlos, para mí el gran ganador de la jornada fue el gobierno nacional. ¿Y por qué el gobierno nacional? Se hablaban de 2 textos muy distintos. El aprobado en Cámara, el cual incluso el gobierno formalmente mencionó que debía ser el aprobado, incluso que debía ser acogido por el Senado. Sin embargo, estos últimos días, especialmente miércoles y jueves,
lunes, martes, pues pudimos ver un cambio fundamental en algunos de los artículos, artículos que eran conflictivos. Los aprobados en la jornada de ayer, básicamente estamos viendo pues que eran los temas fundamentales del gobierno. Entre esos hay que destacar el contrato laboral SENA, en donde se hace ese cambio al contrato de aprendizaje. Por otro lado, la monetización también SENA, que se refiere a esa opción que tienen que pagar las empresas por una cuota mensual, digamos, o esa cuota para contratar aprendices, que se vuelve una medida excepcional. La protección laboral frente a procesos de descarbonización y transición energética, que también ha sido uno de los temas de importancia, el reconocer con un contrato laboral a las madres comunitarias, el trabajo diurno y nocturno con ese recargo que empezaría a partir de las 7 de la noche. El único cambio es que entrará en vigencia en 6 meses o 6 meses después de que entre la ley en curso, el recargo dominical y festivo, en donde pues ya quedaría establecido y donde hay unos cambios para el primer año, segundo año y tercer año, pero pues ya se está hablando que sería de un 100%, el primer año 85%, el segundo 95%, el tercer año ya el 100%. Entonces pues estamos viendo que eran artículos complejos y que el día de hoy fueron aprobados. También hay que tener claro, Carlos, que habían otros artículos que incluso fueron negados, pero que terminan siendo favorables desde el texto de Cámara, entonces muy seguramente serán acogidos. Por ejemplo, el tema de estabilidad reforzada. Por otro lado, también lo concerniente a el contrato y la seguridad que se le va a dar a los trabajadores del transporte. Ese también es un cambio sustancial que, si bien no queda en este texto aprobado, sí está en Cámara. Entonces, fíjate que hay muchos puntos en donde uno diría que se está consiguiendo el objetivo del gobierno con esos puntos trascendentales que pues él no quería, o lo que se ha hablado no permitían una negociación. Y pues se ha llegado a esa conciliación en donde van a quedar vigentes. De acuerdo, también está el tema, ahí sí, no llegaron a ese acuerdo, que es el de la hora en la que comienzan los turnos nocturnos, ¿no? Quedó en las 7 de la noche. Sí, quedó en las 7 de la noche, así es. Para el presidente Petro, que había insistido mucho y que ese es uno de los puntos que ha querido llevar a la consulta popular, es su insistencia en que la noche comienza a las 6 p.m. Es decir, ahí cedió el gobierno, o esto va pinta para extenderse más esa conversación. Pues yo creería que ya no se va a extender, creo que el cambio no es muy fuerte, o sea, realmente es una hora y en los otros puntos pues se termina compensando. Entonces, creo que realmente ahí eso no genera una gran afectación, especialmente para los planes que se tenían desde el texto radicado, o sea, no era de los puntos, si bien era de los puntos importantes, el hecho de que se haya corrido una hora, creo que es un tema a donde se llegó a una sinergia y pues logra salir solo una hora después. Dentro de todo lo que se ha hablado de la reforma laboral y tanto de las propuestas de la mayoritaria como la del gobierno, estaba un punto que tenía que ver con la pequeña y mediana empresa y exenciones y posibilidades que tenían respecto a las grandes empresas con respecto a las modificaciones que pueda hacer una reforma laboral. Ahí cómo quedó el escenario. Mira, finalmente las microempresas o ese carácter especial que se les iba a dar no se les dio, o sea, definitivamente no quedan con una protección, llamémoslo así, especialmente cuando es un país, y como lo comentaban ustedes en esta semana en el podcast con expertos en temas laborales, pues casi el 90% son empresas, pequeñas empresas, y no van a quedar con esa protección especial. Entonces, pues este en mi concepto es un tema lamentable, especialmente porque la situación entre las grandes y las pequeñas pues es diferencial, y ACOPI lo comentó en muchos de los conceptos presentados en el Congreso. Por otro lado, sí se evidencia algunos temas que venían discutiéndose en varias ocasiones en distintos escenarios, sobre todo el tema de aplicaciones.
y se crea ese registro para las aplicaciones, también la responsabilidad de temas relacionados con la seguridad social. Entonces ahí empiezan a haber unos cambios, sobre todo para esos nuevos sectores que vienen desarrollándose. ¿Y qué pasó también con la prima adicional? Esa prima no queda, esa prima es eliminada en este debate. Finalmente esa prima por crecimiento se elimina, entonces pues es un tema, era un artículo nuevo, no estaba en Cámara, entonces finalmente no queda. De acuerdo, de todos modos estaba esa que se llamaba la reforma laboral mayoritaria, que era la que lideraba entre otros la senadora Angélica Lozano. En ese sentido, ¿cuáles podrían ser victorias, para verlo en esos términos, de esa propuesta que galopaba, que era la consulta popular propuesta por sectores independientes? Sí, pues mira, acá tenemos un cambio trascendental. Entonces, lo primero es que si hablamos de esa consulta 2.0, pues es una consulta que finalmente queda anulada. Ahora bien, tenemos el famoso decretazo, que es otro de los procesos y que hoy también fue noticia, sobre todo por las declaraciones del registrador y por el concepto de la Procuraduría. Entonces, habría que ver si ya aprobándose esta reforma laboral, finalmente se elimina el decretazo y ya no se hablaría de consulta popular, porque pues prácticamente los puntos que el gobierno estaba buscando a través de esa consulta ya quedarían incluidos en esta reforma. Ok, de acuerdo. Bueno, hablemos de los otros temas. En este momento, en medio de esa celebración, de todos modos, también hay otro giro bien particular y es que se estaba esperando qué iba a ocurrir con la reforma pensional que estaba en la Corte Constitucional, la estaban estudiando desde hace rato y se produce al mismo tiempo con esta conversación sobre la reforma laboral, un concepto de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional. ¿Qué tal ese resultado? Sí, pues por eso hablamos de el gran ganador el día de hoy es el gobierno. Y es porque sus dos grandes apuestas, estamos hablando de su reforma laboral y su reforma pensional, continuarán, especialmente la pensional y tendrá vigencia, se corregirán esos errores dentro del Congreso, que es lo que se manifiesta en declaraciones, está a espera de la sentencia, pero lo que se ha dicho es que en un tiempo de 30 días habrá que corregir esos trámites que no se llevaron a cabo como debían ser, y esto implica que el proyecto vuelve a cuarto debate en Cámara, en donde pues será corregido y votado. Entonces, ¿tenemos reforma pensional? Pues sí, y tenemos reforma laboral, sí. Pero en ese sentido no se cayó la reforma pensional, que era lo que mucha gente hablaba de que se cayera. No, se corrige parcialmente, no se cae y finalmente lo que estamos atentos es a tener ya la sentencia, ya con la sentencia se puede terminar el tiempo, es decir, se habla de 30 días, pero a partir de la sentencia ya se hará la programación, sea en extras, como incluso ya algunos lo han hablado, incluso el mismo ministro del Interior, o en el próximo periodo, en la próxima legislatura. De acuerdo. Y al mismo tiempo, la aprobación de la reforma laboral llevó a que se niegue la consulta popular 2.0, que fue el segundo esfuerzo del gobierno Petro después de que se rechazara la propuesta de la consulta popular en el Senado, alcanzó a radicar una propuesta de consulta popular nueva. Esa se cae. Esa se cae, pero recuerda que queda en vigencia o pues en estudio, que es básicamente lo que está pasando en estos días, el famoso decretazo. Acá hay que recordar algo, Carlos, y es que todavía nos falta un proceso, ¿no? Dentro de la reforma laboral, y es básicamente el anuncio para ser conciliada y 2 días en donde se realizará la conciliación. Por tiempos, básicamente, si bien estamos contra reloj, se alcanzaría. Y básicamente también, a pesar de que hubo muchos comentarios y la dificultad de que se iban a conciliar los textos, pues ya están muy similares en muchos de los temas trascendentales y en otros incluso se eliminaron algunos artículos que se estaban discutiendo aquí en Senado y muy probablemente se van a coger los de Cámara. De acuerdo. Ahora está el escenario también de la petición que hace la registraduría, el registrador que dice, bueno, que el Consejo de Estado dirima este tema que tiene que ver con el decretazo, el decreto de la consulta popular.
En ese punto, el mismo presidente ha señalado, o más que el presidente, toda la coalición de gobierno, que esto es básicamente como desacatar instrucciones del gobierno. Ese pulso está complejo porque el registrador queda en un fuego ahí. En ese sentido, ¿cómo queda también el Consejo de Estado? Es decir, ¿qué podemos esperar de esa movida que va a hacer el Consejo de Estado emitiendo un concepto? No, pues acá lo que estamos viendo son instituciones fuertes y consolidadas. Creería que la manera y las declaraciones y la explicación que se dio el día de hoy por parte del registrador fue absolutamente contundente. Quien debe estar a cargo, sin duda, son las altas cortes y en el proceso de consulta popular, la institución que hace la revisión es el Consejo de Estado. Entonces, es un proceso que se está haciendo a cabalidad y es el llamado a que esta institución se pronuncie. El registrador también menciona la necesidad de que se remita una copia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, asimismo una revisión por parte de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, fíjate que es tal como deben funcionar las instituciones y eso lo que demuestra es que pues tenemos instituciones fuertes haciendo procesos responsables. Sí, la reforma laboral es como el consenso que alcanzó este gobierno. Muchas cosas no las pudimos aprobar en favor de los trabajadores. En Cámara de Representantes y en la conciliación, entonces derogaré el decreto de consulta popular 1. Pero solo hasta ahí. Si no, el decreto goza de presunción de legalidad. El registrador no tenía ningún derecho a decir lo que dijo. Está en una situación de sedición contra el presidente de la República. Y quiero las acciones jurídicas. Eso no se hace. Que hasta que se pronuncie, no señor, todo funcionario cumple el decreto y la ley. Que se pronunciaron, pues sí, de pronto me pronuncio yo primero. Todo depende del debate en el Senado y del Congreso de la República. Alrededor de estos temas nosotros no retrocedemos en nuestra misión de defender el derecho de los y las trabajadoras de Colombia, del pueblo trabajador, tanto el que llaman formal como el que llaman informal. La reforma pensional formaliza a millones de trabajadores en Colombia, desde el punto de vista jurídico. La jornada concluyó con el Consejo de Ministros que había sido aplazado previamente esta semana y que el presidente, con transmisión a través de los canales públicos, dio la noticia y además señaló que estaba en capacidad de derogar el decreto de la consulta popular si se conciliaba la reforma laboral como está pensada. Para entender también cómo lo ven desde el pacto histórico, desde la gente cercana al gobierno, tenemos un invitado y es el representante de la Cámara, Alirio Uribe, quien ya había hablado en otra ocasión para nosotros, para el podcast. Y hoy queremos preguntarle cómo han recibido los resultados de todos los movimientos que ha habido durante este martes. Bueno, Carlos, realmente estamos muy contentos por las diferentes decisiones. Primero, la reforma laboral. Es claro que si no se hubiese hecho la apuesta a una consulta popular y si la gente no se hubiera movilizado como se movilizó, pues no se hubiera desarchivado la reforma laboral y no se hubiera aprobado. Por supuesto que estamos muy alertas porque falta todavía la conciliación. Como dicen las abuelas, el horno se puede quemar, el pan se puede quemar en la puerta del horno. Efectivamente tenemos dos versiones, la versión de Cámara y la versión de Senado. ¿Por qué defendimos tanto la versión de Cámara? Porque es que en Cámara nosotros tramitamos 750 proposiciones que modificaron en un 83% la reforma laboral, el 83% de los artículos. Y eso fue un esfuerzo impresionante para que todas las bancadas se pusieran de acuerdo. Hoy tenemos una reforma en el Senado que es casi muy parecida a la de Cámara,
pero son diferentes. Y hay algunos aspectos que están en la una y no están en la otra. Por ejemplo, en la Cámara se eliminaban los contratos sindicales. En Senado eliminaron ese artículo. En Cámara, que los congresistas son más regionales y tienen más fincas y trabajadores agrarios y demás, se eliminó el artículo sobre trabajadores agrarios y en Senado se revivió. Y hay algunos otros detallitos que tienen y que marcan diferencias. Entonces, yo creo que buena parte de las 12 preguntas están resueltas tanto en la ponencia de Cámara como en la ponencia de Senado. Pero hay que hacer la conciliación. El procedimiento es que el Senado nombra conciliadores, la Cámara nombra conciliadores, se reúnen y sobre las dos versiones sacan una versión que es la que se tiene que votar y que tiene que ser igual en Cámara y Senado. Y eso tiene que ocurrir de aquí al viernes, porque tenemos el cierre del Congreso el viernes 20 de junio. Ahora, se podrían hacer sesiones extras hasta el sábado, o el martes, o el miércoles, no sabemos, pero esa es la situación. Entonces nosotros sentimos que el Congreso sí se puso la camiseta para aprobar la reforma laboral y de alguna manera también quitarnos, digamos, esa bandera de lucha, de movilización, que era llevar al pueblo a las urnas para que contestara sí o no a las 12 preguntas. A renglón seguido, hay que decir que después de que se votó la reforma laboral, se votó la segunda consulta, la que llamaban 2.0. Esa segunda consulta fue negada por 52 votos por el no y 2 votos por el sí del partido de la U, que realmente se voltearon y lo que hicieron fue hacer quórum. Recuerda que el Congreso tiene 108 senadores, entonces necesitaban el quórum. Y esos 2 votos por el sí eran del partido de la U y lo que hicieron fue hacer el quórum. Eso fue lo que pasó y yo siento que el ganador pues es el país, son los trabajadores y creo que el gobierno pues se sale con la suya en el sentido positivo de que si no mete la consulta no se haya votado la reforma laboral. De acuerdo, representante, ahí le pregunto entonces, ¿no será que quienes votaron entonces positivo a la reforma laboral son quienes estaban evitando el escenario de la consulta popular o buscando que el presidente les diga, está bien, la retiramos? ¿No es un método de presión sobre esa oposición que muchas veces no dejó pasar muchas otras cosas? Sí, obviamente es un voto de presión y obviamente acuérdate que la reforma 2.0 tiene 4 preguntas sobre reforma a la salud que eran, pues que no se han debatido en la reforma laboral por razones obvias. Y acuérdate que en la Comisión Séptima tienen engavetada la reforma a la salud, que la aprobamos en Cámara, se mandó a Senado y allí la han engavetado y ni siquiera la han puesto al orden del día, ni creo que ni han repartido los ponentes. Entonces, pues seguimos en una puja política entre el gobierno y algunos sectores del Congreso. Y bueno, pues eso hace parte también de la democracia, ¿no? De acuerdo. También hay varios puntos que el gobierno logra, pero uno que no logra, que es el de los nocturnos a las 6 de la noche, quedó a las 7 de la noche. Pero fíjate que eso quedó igual que en Cámara. En Cámara tampoco estaba a las 6 de la tarde, estaba a las 7 de la noche. Entonces, pues para efectos de lo que se ha aprobado en Cámara quedó igual. De acuerdo, representante. En ese sentido, ¿sienten que le están cumpliendo al país? Es decir, que su promesa, la promesa de gobierno queda cumplida, ¿la sienten cumplida en ese sentido? Pues si se aprueba la conciliación, ojalá con la versión de Cámara, pienso yo que se cumpliría el objetivo. Y si queda mixta, pues bueno, habrá que ver cómo queda, pero insisto, las preguntas quedan casi todas respondidas con la reforma. De acuerdo. Bueno, representante, pasemos a otro punto y es la reforma pensional. Y es el hecho de que
se esperaba, mucha gente decía que se iba a caer en la Corte Constitucional, no se cayó y sí les dan la oportunidad a la Cámara de Representantes de, digámoslo entre comillas, pues seguramente esto se presta a polémicas, pero de enmendar lo que diferentes representantes y diferentes voces han dicho es que no se hizo el proceso adecuado en la Cámara de Representantes. Entonces, usted como representante, ¿qué es lo que se viene? Bueno, mira, yo pienso que eso también fue un triunfo del gobierno y de los que aprobamos la reforma pensional en el Congreso. ¿Por qué? Recuerden ustedes que la ponencia del doctor Ibáñez, que no es cualquier persona, es el presidente de la Corte Constitucional, era para hundir la reforma por vicios de trámite, que consideraba que eran insubsanables. ¿Qué hace la sala plena? La sala plena lo que hace es rechazar esa ponencia y hacer un consenso diciendo que si bien es cierto hay un error por el trámite en la Cámara, es subsanable y por eso da varias órdenes. Pues da la orden de que en 30 días hábiles la Cámara vuelva a votar y haga los debates que tenga que hacer sobre la reforma. Ahí la interpretación constitucional debe ser que la Cámara puede mejorar la reforma. Yo te cuento una cosa. Cuando nosotros votamos la reforma pensional con base en la versión del Senado, votamos una versión más corta, porque la versión de Cámara de la reforma pensional era mejor, pero se hizo el cálculo político de que si se votaba de manera diferente, el Senado no iba a votar la conciliación y por eso apareció la famosa proposición diciendo que se votaba como quedó en el Senado. Ahora se abre nuevamente la posibilidad de barajar el naipe, pero también llama la atención que la Corte Constitucional suspende todas las demandas y le dice al presidente de la Cámara que le envíe el informe con la versión final para continuar el trámite. Es decir, la Corte da por hecho que la reforma se va a aprobar nuevamente en la Cámara, dando los debates suficientes. Recordemos que la falla de procedimiento que se alega es que no hubo suficiente debate sobre el articulado, porque efectivamente sí hubo debate, pero al final, cuando ya vimos que el tiempo se agotaba, se hizo una proposición y se votó una proposición que decía adóptese la versión del Senado como versión de Cámara de la reforma pensional. En ese sentido, representante, entonces, sale bien librado, mejor dicho, todo el proceso. Es decir, salvan ustedes el proceso que al final de cuentas, en ese momento, de hecho, fue causal para que un ministro también quedara en la picota en ese momento. Es decir, termina siendo muy buen balance para ustedes. Yo creo que es un buen balance para el país. Yo pienso que es muy importante que casi 3 millones, algunos hablan de 2 millones, otros hablan de 3 millones de adultos mayores que están en situación de pobreza extrema, de pobreza, de vulnerabilidad o de discapacidad, tengan una renta básica mínima, que es lo que establece el pilar solidario de la reforma pensional. Yo creo que la Corte Constitucional también, midió lo que significaría y el impacto que significaría decirle a todos esos adultos mayores, viejitos, viejitas, que trabajaron toda la vida, así sea en la economía del cuidado, creando los hijos, la casa, etcétera, y decirles no, ustedes no tienen nada. Entonces yo creo que la Corte aplicó también principios constitucionales, por lo menos a pesar de que no falla de fondo, pues está entendiendo la importancia de la inclusión y de la dignidad que puede traerle a estos viejitas y viejitas que tengan por lo menos el ingreso de línea de pobreza que está por ahí, por el orden de los 230.000 pesos. A mí me parece que hay que felicitar a la Corte Constitucional por esa decisión y la Cámara pues tiene que hacer la tarea y acatar la orden de la Corte y lo vamos a hacer. No hay duda que la Cámara va a aprobar. Si tú te fijas, 2 veces aprobamos la reforma laboral en Cámara y 2 veces se hundió en la Comisión Séptima. 2 veces hemos aprobado la reforma de la salud en la Cámara, una vez se hundió y la otra está ahí trámite.
En Cámara aprobamos, por ejemplo, la ley estatutaria de educación y se hundió en Senado. En Cámara, en Senado hundieron el Servicio Social para la Paz y yo como ponente en Cámara la reviví y conciliamos con la versión de Cámara. Es decir, la Cámara es más democrática simple y llanamente porque hay representantes de la Amazonía, del Guainía, de Arauca, de La Guajira, del Chocó, de San Andrés. En el Senado hay 22 departamentos que no tienen senadores. En la Cámara está la gente que tiene más contacto y vive allá en los territorios y conoce los problemas de la gente. Entendido. Y bueno, también se ha hablado mucho de la consulta popular 2.0. Hay gente que dice, bueno, pero ahí sí se les cayó la consulta popular 2.0. ¿Cómo ve usted ese tema? Bueno, efectivamente, en términos allá coloquiales, en los pasillos se decía que se nos habían volteado los de la U, porque la idea era que no hubiera quórum. Es decir, la idea es que ahí los votos son muy apretados. Sin esos 2 votos de la U que votaron sí, no había quórum. Entonces ellos hicieron el favor de ponerle una voz al diablo, una vela a Dios y una vela al diablo, porque votaron sí a la consulta, pero para hacer quórum. Si ellos se salen y no votan, no hubiese habido quórum para votar el no a la consulta. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast del tiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Pedro Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo. You have unread texts from Golf Buds. Would you like me to read them? Yes. Okay. Johnny says, what are the nicotine pouches you had on the course? Walker says, 8 milligram on nicotine pouches. Billy says, I love the mint one. I like that one. Walker says, me too. By the way, you both stink at golf. LOLOL. Come on. Carry On nicotine pouches. Shop now at onnicotine.com/group text. Warning, this product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical. Hi, I'm Richard Karn, and you may have seen me on TV talking about the world's #1 expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with Pocket Pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's Pocket Pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage. Plus, your super light and ultra-durable Pocket Hose Copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting radio-exclusive offer just for you. For a limited time, you can get a free Pocket Pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size Copperhead hose. Just text WATER to 64,000. That's WATER to 64,000 for your 2 free gifts with purchase. WATER to 64,000. By texting 64,000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Pocket Hose. Message and data rates may apply. No purchase required. Terms apply. Available at pockethose.com/terms.